¿Alguna vez has escuchado de la crisis de los misiles? Si no, te cuento que este es uno de los conflictos más reconocidos dentro del contexto de la Guerra Fría, especialmente en nuestro continente, ya que se inscribe dentro de un agitado contexto internacional el 16 de octubre del año 1962, donde Estados Unidos descubre una serie de misiles por parte de la Unión Soviética de alcance medio R-6 en el territorio cubano, lo cual proyectaba una amenaza a su seguridad nacional. Esto se califica, según Schiffel Gómez, como un fenómeno político desde diferentes paradigmas conceptuales, que culminaría el 29 de octubre de ese mismo año tras el desmantelamiento y traslado de los misiles al Estado soviético. El status quo inicial dentro de este contexto parte de la existencia de un sistema bipolar rígido debido al alineamiento de dos bloques. Por un lado, Estados Unidos encabezaba un sistema capitalista, mientras que la Unión Soviética se inclinaba hacia un modelo comunista, manejando sus propias características económicas, ideológicas y políticas. Siendo esto así, a principios de 1960, Cuba se encontraba inmersa en la vertiente comunista, con la llegada de Fidel Castro, quien indicaba un gobierno prosoviético en el territorio. De esta manera, Estados Unidos temía la expansión de la ideología contraria dentro de los estados caribeños, ya que estos eran inestables en esa época. Aunado a ello, la ubicación geográfica de la isla facilitaba la vulneración de la hegemonía estadounidense porque estaba muy cerca a la península de la Florida, específicamente a 180 kilómetros, y a 210 kilómetros de Yucatán, México, lo que generaba vulnerabilidad a la potencia americana. La Unión Soviética aspiraba a influir dentro del continente americano para expandir el comunismo en la región y de esta manera lograr posicionar la balanza de poder a su favor. Esto en respuesta a los misiles que había establecido Estados Unidos en Turquía e Italia en el año 1959. De hecho, aunado a las tensiones existentes, ocasionaron la creación del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad por el presidente John Kennedy, compuesto por 14 miembros claves. Entre los más destacados tenemos el secretario de Estado Robert McNamara y secretario de Defensa Robert Kennedy, y John McCone, director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Estos jugaron un papel importante en la toma de decisiones, proporcionando asesoramiento en temas de política nucleares y estrategias militares durante 13 días intensos, donde se discutieron una serie de planteamientos para dar respuesta a tal hecho, incluyendo un ataque aéreo a Cuba, un bloqueo naval a Cuba y un ultimato a la Unión Soviética. Finalmente se impuso un bloqueo naval en un plazo de 24 horas a Cuba el 24 de octubre de 1962, con intenciones de persuadir a la Unión Soviética de retirar los misiles. Por otro lado, la presión internacional ejercida por la ONU y la OEA ayudó a persuadir a la Unión Soviética a retirar los misiles en Cuba. La ONU aprobó una resolución el 22 de octubre de 1962 que exigía a la Unión Soviética de retirar los misiles en Cuba y a los Estados Unidos de levantar el bloqueo naval. Aprobada por 10 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones. Las abstenciones fueron de Albania, Checoslovaquia, China, Cuba, Guinea, India, Indonesia, la Unión Soviética y Yugoslavia. La OEA también aprobó una resolución el 23 de octubre, donde impuso sanciones al gobierno cubano y determinó el bloqueo naval en una operación que se llamó Cuarentena, para impedir la llegada de materiales militares a la isla.
siendo los elementos necesarios para el desarrollo de las bases. La resolución fue aprobada por 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente, la ONU envió una comisión de investigación a Cuba encabezada por el embajador de Noruega, Odd Bull, para verificar la retirada de los misiles soviéticos, llegando a Cuba el 2 de noviembre y permaneciendo en la isla hasta el 5 de noviembre del mismo año, el cual confirmó la retirada de todos los misiles de Cuba. Cabe destacar que el uso del teléfono rojo como medio de comunicación fue el factor clave que facilitó la negociación de acuerdos de convivencia entre Moscú y la Casa Blanca, resaltando así la comunicación entre ellas. Pero mucho antes de la creación de esta línea directa, sabemos que durante la crisis, las negociaciones que se dieron fueron principalmente desarrolladas a través de comunicaciones diplomáticas secretas. Los líderes de ambas naciones intercambiaron cartas directas y a su vez la Embajada de Estados Unidos y la Unión Soviética también sirvieron como canales para la transmisión de mensajes oficiales y propuestas. Es importante resaltar que al principio la Unión Soviética había adoptado una posición desafiante y secreta con el despliegue de los misiles, pero vimos que a medida que la crisis se intensificó, se produjo un cambio importante en la estrategia de Nikita Khrushchev, el cual comenzaba a reconsiderar su posición, por lo que cambió de enfoque y optó por una solución diplomática, lo que no fue de mucho agrado para los cubanos. Del mismo modo, se dieron mensajes a través de la ONU, donde el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas proporcionó una plataforma diplomática para Estados Unidos con el objetivo de señalar la amenaza y presionar a la Unión Soviética. La resolución pública de esta crisis se produjo cuando Khrushchev anunció en un mensaje de radio que la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba y Kennedy respondió que retiraría los misiles estadounidenses de Turquía, aunque este aspecto se mantuvo en secreto durante algún tiempo. Al ser alcanzado este acuerdo entre las dos superpotencias, el presidente de Cuba, Fidel Castro, no fue consultado previamente, lo que generó una fisura en la relación con la Unión Soviética, ya que a pesar de que Cuba fue el país que estuvo más directamente afectado por la crisis, se sintió traicionado cuando la Unión Soviética acordó retirarlos sin su consentimiento. Mismas tensiones vivió Estados Unidos dentro de su administración, ya que hubo diferencias de opinión sobre cómo abordar la crisis. Algunos asesores abogaban por una respuesta militar mucho más energética, mientras que otros preferían una solución diplomática. El presidente John Kennedy tuvo que equilibrar estas opiniones divergentes antes de optar por el bloqueo naval y las posteriores negociaciones. Ahora, es muy importante definir cómo estaba la balanza de poder entre los dos bandos. En Estados Unidos, con qué recursos contaban y cuál era la posición de sus líderes, dos potencias mundiales y dos bloques. Por un lado, los Estados Unidos, la potencia e influencia más grande en Occidente, que tenía alianzas con los países de Centroamérica, y esto le permitía tener contenida la amenaza comunista presente en Cuba. Además de esto, Estados Unidos contaba con un desarrollo naval, lo que le permitió actuar diplomáticamente pero con fuerza, al hacerle un bloqueo naval a Cuba para no permitir que pasara ningún buque que contuviera material que podría ser usado para la continuación de la base militar o la fabricación de misiles. También el desarrollo en materia de espionaje, pues gracias al avión espía U-2 se logró dar conocimiento de la instalación de los misiles. Ahora, al mando de esto estaba John Kennedy, que tuvo que actuar en pro de la seguridad nacional. Él se encontraba amenazado, pues los misiles tenían un alcance directo a la Casa Blanca, y esto pudo desatar una guerra nuclear. Para ello tuvo que ser inteligente, y a pesar de que su gabinete de defensa quería actuar con la fuerza, fue aconsejado a actuar diplomáticamente, manteniendo negociaciones secretas con el líder de la Unión Soviética. Y también tuvo que mantener la cautela para no causar más furor en la población. Por otra parte, tenemos a la Unión Soviética,
que contaba con un desarrollo militar muy grande, pero no contaba con misiles de alto alcance, una de las razones principales para instalar su base militar en Cuba, ya que este estaba en constante amenaza por la base militar de Estados Unidos en Turquía. Partiendo de su avance militar, contaban con un ejército preparado para cual estaba desplegado por toda Europa del Este y estaba a disposición de cualquier estado que quisiera unirse al bloque soviético. La bomba atómica que poseía la Unión Soviética también obligó a Estados Unidos a negociar, debido a que en el momento en que cualquiera de los dos detonara un misil, esto repercutiría en una guerra nuclear. Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, un hombre muy cauteloso y frío, pero que intentaba omitir y reforzar la política de terror de Stalin. Por otra parte, el tercer actor, Fidel Castro, que desde la Revolución Cubana siempre tuvo una actitud retadora y antiestadounidense, comenzando por la nacionalización de empresas en el territorio. Al final del conflicto tomó una postura errática, ya que se sintió excluido de las decisiones en temas de política exterior, lo que nos lleva a la última fase y la finalización del conflicto. A los 13 días, exactamente el 28 de octubre de 1962, se pone fin a la incertidumbre mundial y por medio de acuerdos diplomáticos, la Unión Soviética cede a eliminar su base militar en Cuba solo si Estados Unidos desinstala su base militar en Turquía y promete no invadir Cuba. Esto da un cierre a la crisis y comienza la retirada silenciosa de ambas bases militares. A Cuba le causó recelo no ser tomada en cuenta y se alejó del bloque soviético, pero pronto se volvería a alinear a este bloque. La Guerra Fría continuó y el mundo siguió dividido en un sistema bipolar flexible, en las cuales se vieron muchas tensiones.